Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un feliz y bendecido día en el Señor. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, un miércoles donde siempre nos encontramos para hablar de las maravillas del Señor, para ser testigos de primera fila de las maravillas que Él hace en nuestra vida. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él nos acompaña desde Cartagena, aunque es caleño, nació en la ciudad de Cali. Él es Hans Londoño. Buenos días, Hans, ¿cómo estás? Hola Joana, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo, con todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación, sobre todo en este tiempo tan hermoso, que es un tiempo que nos llena de gozo, de alegría. Estamos a vísperas de Navidad, entonces que podamos aquí recordar que Dios, que Jesús siempre está con nosotros, que habita en nuestro corazón. Entonces yo quiero, Hans, invitarte a que nos empieces compartiendo un poquito de quién es Hans. Bueno, mi nombre es Hans Londoño, soy caleño, pero aunque soy caleño, llevo 15 años viviendo en Cartagena. Trabajo con RCN Radio hace 21 años, de esos 21 pues llevo 15 en esta bella ciudad. Tengo 2 hijos, María José que va a cumplir 15 años y Valentino que tiene 4 meses y medio. Y bueno, básicamente ese es un pequeño resumen de mi vida, de lo que hago profesionalmente, de mis hijos, de mi familia y también un poco de dónde vivo actualmente. Bueno, entonces, ya que tenemos ese contexto, Hans, vamos a empezar y hablar de fe, hablar del Señor, de eso que nos maravilla, eso que nos alegra la existencia, y es, ¿cómo ha sido tu proceso de fe? ¿Siempre has sido un hombre de fe? ¿Has estado en los caminos del Señor desde pequeño? ¿Cómo ha sido ese tema en tu vida? Bueno, te cuento, Joana, que yo desde muy joven, desde muy pelado, siempre he sido una persona de mucha fe y siempre he tenido como presente en mi vida que debo estar siempre cerca de Dios. Incluso desde muy pelado siempre acostumbraba a ir a misa los domingos. Para mí era sagrado ir a misa los domingos, o sea, me sentía mal, no me gustaba dejar de ir a misa los domingos y me iba solo para misa de 14 años, 15 años. Gracias a Dios la iglesia me quedaba cerca ahí en el barrio donde yo vivía en Cali. Yo vengo de unos papás, mi papá mi papá falleció cuando yo tenía como 7 años más o menos. Mi papá era un hombre creyente, más no practicante. Mi mamá es una mujer que yo siempre la vi todas las noches haciendo su rosario, orando. No era estar en la iglesia, pero sí era una mujer obviamente de mucha más fe que mi papá, más creyente. Y la familia, mi familia materna es una familia de mucha fe y que siempre he visto eso como reflejado en ellos también. Algunos no tan practicantes, pero siempre he visto como esa confianza y esa fe en Dios. Y bueno, a mí siempre desde pequeño me gustaba ir a misa los domingos, para mí era sagrada. Y cuando llegué aquí a Cartagena, alguna vez en una conversación de trabajo me dijo, hombre, no, hay un compañero tuyo que yo todos los días lo veo en misa en las mañanas a las 6:15 de la mañana. Y yo pensé hacia mis adentros y dije, ese es un buen hábito, ir a misa todos los días, pues algo pasa, está uno cerca de Dios, está ahí. Y a mí me quedaba fácil porque yo en las mañanas montaba a mi hija en el bus del colegio y después de que la montaba, eran más o menos las 6:15 de la mañana, podía ir a misa. Me quedaba perfecto porque la iglesia me quedaba ahí a 2 cuadras. Entonces empecé a adquirir como ese hábito de ir todos los días a misa. Y bueno, era chévere, lo disfrutaba, me gustaba, iba todos los días. Y en alguna vez, a veces cuando no puedo ir a misa, que eran casos excepcionales, iba a misa a las 6 de la tarde. Y a veces saliendo de esa misa a las 6 de la tarde, los lunes, yo veía un grupo de amigos allá afuera, algunos conocidos, otros que no conocía, pero los veía ahí como reunidos y yo decía, pero estos manes, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué será que hacen o qué? Pregunté y me dijeron, no, ellos hicieron un retiro de Maús y entonces los lunes se reúnen y en fin. Y en alguna de estas misas, en la mañana donde yo estaba, uno de mis amigos me dijo, Hans, incluso papá de una compañerita, de un compañerito de mi hija, me dijo, Hans,
hay un retiro de Maús, ¿querés hacerlo? En fin, y me empezó como a dar la información y al cabo de un tiempo terminé haciendo el retiro. A veces me costaba trabajo porque yo decía, hombre, un viernes irse para un sitio, pues uno ni sabe lo que va a pasar allá, hasta el domingo, como humanos que somos y débiles, a veces nos da como pereza, o decimos qué va a pasar y le sacamos como el quite al tema, pero gracias a Dios al final terminé haciéndolo y creo que eso me cambió la vida. Yo creo que esa ha sido de las mejores experiencias en mi vida y como te decía ahora me la cambió porque en ese retiro conocí realmente a Dios. Yo, a pesar de ir a misa todos los días, a pesar de ser una persona de fe, que realmente allá sentí a Dios en mi corazón, sentí una paz, un gozo, una felicidad que solo Dios da, porque esa no la da el mundo, ni el éxito, ni los logros profesionales, ni la fama, ni el poder, ni la plata, no. Allá encontré la verdadera felicidad y la verdadera paz y el gozo que solo Dios da. Y realmente yo creo que en Maús ese retiro me cambió la vida, allá me llené de Dios y recibí, como digo yo, la cuota inicial de fe, porque después de eso, claro, viene el permanecer en la fe. Esa es como la cuota inicial, uno sale feliz, alegre, lleno de entusiasmo, de pasión por las cosas de Dios, pero si uno no sostiene esa llamita prendida, pues seguramente se va a apagar. Yo anteriormente de hacer el retiro, cuando iba a misa, pues claro, iba a misa, lo disfrutaba, estaba ahí en misa, pero realmente cuando hice el retiro empecé a disfrutarme esa primera lectura, los salmos, el evangelio, la homilía del Padre, todo lo que sucede en la misa, empecé a disfrutar lo que antes no, a veces de pronto me podía distraer, estaba de pronto pensando en otras cosas, o de pronto no entendía muchos de los mensajes, pero mira que hasta la Biblia dice eso, la Biblia dice que en los momentos que uno se empieza a acercar más a Dios, va a empezar a ver cosas que antes no veía. Y creo que parte de eso me sucedió a través del retiro. Me acerqué un poco más a Dios y empecé a ver y a disfrutar un poco más de la Eucaristía. Entonces, eso me ayudó mucho como en ese fortalecimiento de la fe. Y yo creo que algo fundamental también, y es que después de ese primer empujón, de esa cuota inicial, viene el sostenimiento, que es el entrenamiento, ¿no? A los que nos gusta el fútbol, que a mí me encanta, yo les pongo el ejemplo de Messi. Yo les digo, mire, Messi es un fenómeno, es un monstruo, que obviamente al final ese talento o ese don que tiene, pues no es que él se lo haya ganado, ni es porque él sea un berraco, no, ese es un don, un talento que Dios le dio, como a algunos les da para cantar, a otros para ser médicos, etcétera, etcétera. Le dio un don para jugar fútbol y es un berraco. Pero, ¿qué le pasa a Messi si no entrena? Si no entrena, si no es disciplinado, pues al cabo de 6 meses no va a ser Messi, va a ser un jugadorcito normalito que, como digo yo molestando con mis amigos, no lo vamos a recibir ni en el Real Cartagena. Entonces, así pasa con la fe. Leí alguna vez un artículo que decía que hay como 5 pasos importantes para uno seguir fortaleciendo su fe. La primera, ir a misa todos los días, que es la mayor oración. La mayor oración que uno puede hacer es ir a misa, porque ahí uno da gracias, pide perdón, pide por sus cosas, en fin. La segunda, visitar al Santísimo. La tercera, hacer el rosario. La cuarta, orar. Y la quinta, leer la Biblia. Esos 5 pasos ayudan mucho en el camino a la santidad. Y así pasa en la vida de nosotros. Nos pasa lo de Messi. Si Messi no entrena, pues deja de ser Messi y ya no lo van a querer en ningún equipo. No va a tener estado físico, no va a tener ritmo, no va a jugar bien, no va a aguantar ni medio tiempo de un partido. Y así nos pasa en la fe. En la fe tenemos que estar entrenando a través de la misa, de la Biblia, de la oración, de visitar el Santísimo, hacer el rosario, eso es todos los días. Pensaba ahorita, antes de entrar aquí en la grabación con ustedes, que en la fe uno no tiene ahorros a veces, porque es que uno no dice, no, es que el mes pasado entonces fui a misa, entonces este mes no voy, entonces, no, en la fe es un día a día, es como a Messi, todos los días tiene que entrenar. A Messi no le sirve que antes se haya ganado muchos torneos o muchos campeonatos, no, es que el hoy es hoy. Y así pasa en las cosas de Dios, hay que estar ahí pendientes y en este camino de la fe, a veces uno avanza un paso, pero si se descuida retrocede 2, y es un camino permanente, todos los días hay que estar ahí haciéndole, porque si no se aleja uno de Dios y cuando uno se aleja de Dios, seguramente vienen los problemas, vienen las tentaciones, todo lo que el mundo le trae a uno. Incluso cuando uno lee el Padre Nuestro, uno por eso le dice a Dios, Dios, líbrame de tentación, porque uno le está diciendo, yo solo no puedo, yo no soy capaz, o sea, me queda muy difícil solo. Cuando uno le pide la ayuda a Dios, pues Dios le ayuda y a través de todo eso que te he contado, pues Dios le ayuda mucho a uno. Entonces yo creo que
Ahí, como te contaba Joana, arranqué siendo desde muy pequeño con la fe ahí, no sé por qué, como podría yo decir, no sé por qué, algo innato, Dios seguramente me llamaba, me buscaba, y yo a veces atendía el llamado de ir todos los domingos a misa, y adquirí como ese hábito de ir a misa todos los días. El retiro me ayudó mucho, incluso en la pandemia pues tocó suspenderlo porque no había iglesias en ese momento, la cosa la veía a través de televisión, y estoy otra vez como retomando después de lo pues que ya estamos pudiendo volver a salir otra vez, tratando como de ir a misa todos los días. Ahí estoy en ese proceso, en esa lucha, porque claro, es volver a arrancar, volver a ir, volver a coger esos buenos hábitos que ayudan mucho en esa parte, ¿no? Hans, me surgen muchas preguntas. Bueno, la primera es, tú nos dices que, perdón, al principio era un buen hábito, como digámoslo, una buena idea, pero llega un momento en el que lo empiezas a disfrutar realmente. Hay muchas personas que nos están escuchando y que tienen esa costumbre de acudir a la Eucaristía cada 8 días en familia. ¿Cómo enamorar a una persona? O no tanto enamorar, porque yo pienso que eso lo experimenta cada uno, pero cómo se enriquece uno con la Eucaristía diaria. Claves, como nos dabas ahorita, esas claves para perseverar en la fe. ¿Cuáles son esas claves para uno disfrutar la Eucaristía? Bueno, yo diría que eso, hay muchas personas que de cierto modo reciben los mensajes de manera diferente o disfrutan algunas cosas. Personalmente a mí, por ejemplo, me encanta, cada que leo, por ejemplo, la primera lectura, los salmos y el evangelio, me encanta como saber qué Dios me está diciendo, pero no lo que yo quiero que Dios me diga, como acomodar a Dios a mi antojo o a mi conveniencia, sino no, ¿qué dice Dios? Leí alguna frase alguna vez que decía que 2 más 2 es 4, así lo diga un loco. Y decía que las cosas de Dios son como son, así las diga un pecador. Y realmente a veces uno quiere acomodar las cosas de Dios como a su antojo o a su conveniencia. Y realmente las cosas de Dios son como son y hay que tomarlas como deben de ser y como lo dicen en su palabra. A mí te contaba que me gusta mucho ese tema, de analizar mucho la palabra, que me dice, incluso te cuento que con mi hija de 14 años hago ese ejercicio mucho. Venga, ¿qué te lee? Me cuesta trabajo, no, porque me cuesta porque es un adolescente. Entonces me dice, papi, pero entonces le digo, venga, analicémoslo, pues, y entonces negociamos que le voy a dar un poquito más de internet, pues, para que pueda meterse, yo no sé qué, pero es un tema bacano porque empezamos a analizarlo. Dicen que a los niños uno debe hablarles siempre de las cosas buenas y las cosas más que todo de Dios, que aunque uno crea que ellos no lo están escuchando, ellos sí lo están escuchando a uno y eso se les queda. Y como le digo yo siempre a mi hija, mire, yo no quiero ni que usted tenga plata, ni que usted sea la gran ejecutiva del mundo, ni me sentiría orgulloso de que usted está bien, que sea una buena estudiante, en fin. Pues yo le digo, yo quiero que usted sea una niña de Dios, que usted sea una niña buena, solidaria, responsable, honrada, porque a veces nos esperamos que nuestros hijos tengan grandes títulos, sean los mejores, se ganen los premios, se ganen yo no sé qué, pero al final, creo que al final a Dios no le interesa eso. Yo siempre digo, mire, uno se puede morir mañana y llega al cielo y Dios le dice, venga, Hans, ¿y usted quién era? No, yo estudié 2 maestrías y entonces tengo 3 doctorados y entonces trabajé en tal empresa. Pues yo digo, Dios se le va a reír a uno. Porque decir, hermano, eso no es importante, yo no estoy preguntando por eso, o sea, eso no. Aquí entra todo el mundo, lo que importa es si obró bien, fue honrado, fue solidario, trató de cumplir lo que yo le pedía. Entonces, yo diría eso, disfruto mucho en la misa esa parte de leer lo que Dios le dice a uno y cómo aplicarlo en la vida, que eso es lo difícil, ¿no? O sea, ahí está la teoría, cómo llevar eso a la práctica, porque somos humanos. Entonces, Dios dice, perdona al que te ofende. Duro, ¿no? Pues, pucha, que me ha hecho daño, pero eso es lo que Dios dice, que hay que orar hasta por los enemigos que uno tiene. Y en fin, o sea, muchas cosas ahí que Dios le dice a uno y que es al final como lo complicado. Pero creo también que hay una parte fundamental en la vida, es si uno tiene fe y si uno sabe, si uno tiene claras las cosas de Dios, hay que tener disciplina. El concepto de disciplina es hacer lo que usted sabe que tiene que hacer, aunque no lo quiera hacer. Los deportistas, no, tienen que levantarse a entrenar. No, es que no hay opción de no levantarse. Ellos quisieran quedarse durmiendo un rato, pero no les toca levantarse, así le pasa a uno en la fe. De pronto, no, es que uno quiere a misa, no es que le toca, es que toca porque uno sabe lo que tiene que hacer. No, es que de pronto el rosario, pues tienes que hacer el rosario, en fin. Entonces yo creo que el tema de la disciplina es fundamental y a través también a veces de esa disciplina empieza uno como
a disfrutar y Dios le va mostrando como el camino. Como te decía ahorita, a través de su palabra Él dice que cuando uno se acerca un poco a Él, empieza a ver cosas y Él empieza a mostrar a uno cosas que antes uno no veía, y creo que eso es lo que me ha pasado también a través como de la Eucaristía. Creo también, Joana, que el tema de los retiros ayuda mucho, ¿no? Un retiro ayuda mucho porque he visto como muchos amigos míos que de pronto eran escépticos o eran ateos o de pronto tenían una fe tibia, eran unos católicos light, hicieron un retiro y tuvieron una transformación en su vida enorme, porque a veces esa puede ser como la cuota inicial, ¿no? Hans, en esta época de Navidad, de diciembre, donde estamos, solemos pues hacer listas a veces de pedirle cosas al niño Dios, de dar regalos. ¿Cuál crees tú? Ahorita lo mencionabas y creo que ya te anticipas. ¿Qué son los mejores regalos que como padres o como personas le podemos dar a nuestros hijos o a las personas que estamos con las que compartimos alrededor? Yo diría que como dice, creo que alguna publicidad de una tarjeta de crédito, si no estoy mal, decía que las cosas importantes en la vida no se pueden comprar con plata. Decía otra frase que había una persona que era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era plata. Y yo creo que las cosas realmente importantes en la vida pues no se pueden comprar con plata, y en esta época de Navidad yo creo que lo más importante es compartir en familia, reconciliarnos con esas personas que de pronto hemos peleado, porque es que ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos el día de mañana. Y ese es el momento como para reconciliarnos, para no pelear. Uno ve muchas familias a veces que pelean por plata, que no se hablan, que no se reúnen, que pelean por cosas materiales, cuando lo más importante en la vida es la familia y la unión. Yo diría que eso, el compartir con los seres queridos, con los hijos, regalarle uno el tiempo también a sus seres queridos, la familia es como el polvo a tierra de uno. Yo creo que esos son como los mejores regalos. Dicen, por ejemplo, en el tema de la amistad, dicen que los verdaderos amigos de uno son los que lo acercan a la fe. Uno a veces cree que los verdaderos amigos son los de la rumba, los de la parranda, los que los meten incluso a uno en malos negocios o en cosas que no son, y realmente los verdaderos amigos son los que lo acercan a uno a la fe. Yo diría que en esto también los verdaderos regalos de Navidad son esos que no se pueden comprar con plata: la compañía, el amor, un buen ejemplo, el compartir con los demás. Yo diría que incluso hasta el compartir con los otros a veces esas cosas que tenemos, ¿no? Decía un padre el otro día que a veces dar lo que a uno le sobra, lo que uno no usa, y en fin, pues es un acto de justicia, pero realmente uno le regala algo a los demás cuando da lo que hasta a uno le hace falta. Dicen que uno, la Madre Teresa de Calcuta decía, uno realmente da cuando le duele. Cuando uno le duele dar, ahí es donde uno realmente está dando, porque a veces uno da lo que le sobra, lo que no usa, y eso es un acto de justicia, pues porque si usted no lo usa, pues habrá gente que sí lo necesita y sí lo usa. Entonces, yo diría que esos son los mayores regalos en esta época de Navidad, y que no tienen nada que ver con lo material: la solidaridad con los demás, ayuda, un abrazo, compartir en familia. Te confieso que yo soy un tipo que me encanta reunirme con mi familia. Recuerdo mucho, Joana, que cuando hice el retiro y cuando salí, una de las primeras cosas que pensé fue en eso, en unir a mi familia materna y en unir a mi familia paterna, porque no, habían a veces como hay diferencias, que el uno me miró, que no me miró, que si me alzó la ceja, que no me invitó a una comida, que es que X, Y o Z, y se van como distanciando las familias. Y una de mis cosas de una de las cosas que pensé cuando hice el retiro y que Dios me puso en mi corazón fue eso: tratar de unir con mi familia. Entonces hice como una comida con mi familia materna, hice otra con mi familia paterna, y ahí hemos tratado como de seguir reuniéndonos, charlamos, incluso en pandemia hacíamos reuniones a través de las plataformas de reuniones, y yo creo que eso es lo mejor, Joana, o sea, compartir tiempo en familia, que es lo que al final también Dios nos pide: compartir con nuestra familia, solidaridad, ayuda a los demás, y no perder el norte, porque a veces vemos la Navidad como un tema muy material, ¿no? Muy de regalos, plata, vacaciones, y realmente pues no está mal que uno tenga esas cosas. Si tiene plata está bien, si tiene algo material no hay problema, pero realmente lo más importante es compartir en familia en estos momentos como tan bonitos de Navidad. Hans, hablando de un retiro espiritual, yo creo que es algo que
ninguna persona se debería perder una oportunidad de ir a un retiro espiritual. Entonces tú dices que tú recibiste esa invitación por parte de una persona y uno podría decir, bueno, un regalo importante y valioso podría ser obsequiar o dar un retiro espiritual. Pero si en este momento hay personas que te están oyendo y tienen un llamado en el corazón y sienten ese deseo de que rico, yo quiero ir a un retiro espiritual, yo me voy a dar ese regalo. ¿Qué les dirías para que tomen esa decisión, para que den ese paso y para que vayan a un retiro espiritual? Pues lo primero es que cuando uno va a un retiro, yo diría que es la mejor experiencia en la vida de uno. Las personas que no lo han hecho, eh, a veces son escépticas, dicen, no, yo qué voy a ir, qué pereza, o por qué, y empiezan a sacar 10.000 excusas. Incluso nos ha pasado, me ha pasado con amigos que yo les digo, caminar, hacer retiro, y a veces en esos retiros toca duro, porque toca llevar a la gente casi que obligada, cargada. Tú en muchos retiros tú le preguntas a los hombres, ¿y usted por qué está aquí? No, mi esposa me trajo. ¿Y usted por qué está aquí? No, mis hijos me obligaron. ¿Y usted por qué está aquí? No, es que mi mamá, en fin, muchos llegan porque, pero luego después de que salen del retiro, le agradecen enormemente a esa persona que los llevó porque les quitó las cargas que tenían, les devolvió la fe, les devolvió la paz y ese gozo que solo da Dios. Entonces, yo creo que el mejor regalo que uno se puede dar es un retiro. Lo que te digo, a mí personalmente me cambió la vida. Me cambió la vida porque me llenó de fe, me llenó de tranquilidad, de paz, de gozo. Claro, sigo siendo un ser humano con pecados, con dificultades, que se equivoca, que cae, pero tengo la fe y para volverme a levantar. El Papa Francisco dice, Dios nunca se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y yo creo que es eso, seguimos siendo humanos. Alguien me decía un día, Joana, a los ídolos téngalos en los pósters, porque cuando los conozca se va a dar cuenta que son humanos y lo van a decepcionar. Y yo creo que así pasa en la vida. Los seres humanos siempre vamos a decepcionar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, porque somos humanos, no dejamos de ser humanos, pero Dios nunca nos va a decepcionar. Al final, siempre debemos estar ahí y yo creo que los retiros son una manera espectacular de encontrar a Dios. Yo personalmente la encontré ahí y he visto cómo muchos amigos míos encontraron a Dios ahí. Te cuento que una historia familiar era que nosotros teníamos un familiar que yo decía, mire, vamos a quemar el último cartucho. Eso ahí no hay mucho que hacer. Vamos a quemar el último cartucho porque si no es Dios, pues no hay nadie que pueda hacer nada. Y mandamos ese familiar al retiro, hizo el retiro, yo no sé qué. Y increíble. Esa persona le cambió la vida. Y hoy en día es otra persona. Tan es así, Joana, que hoy en día es el que le ayuda al padre en la iglesia donde él va. Esa persona que tenía una vida difícil, que tenía, y yo le decía a mis familiares, pues quememos el último cartucho, llevémoslo al retiro de Maús, a ver si de pronto, y efectivamente así fue. Incluso me da risa porque cuando yo salí del retiro, claro, uno sale tan lleno de Dios que uno quiere a toda hora estar escuchando la música de Dios. Entonces yo en el carro me ponía las canciones las canciones de Dios, canciones de alabanza, de todo, y él me miraba así como raro, ¿no? Mi familiar me miraba como raro, como que este man, ¿qué le pasa? ¿Enloqueció o qué? Y me da risa porque me miraba como raro, pero después de que él hizo el retiro, salió, diría yo en el buen sitio de la palabra, peor, porque escuchaba más todavía las canciones que yo en el carro. Lo que te digo, terminó ayudándole a ese padre todos los días en la misa, y de hecho todos los días hoy en día es el que le ayuda al padre allá en la iglesia con las lecturas de la palabra, con muchos de los temas de la iglesia, va y sirve en los retiros, en los siguientes retiros de Maús. Entonces, mira que Dios hace lo que para nosotros es imposible y a veces lo hace a través de los retiros. Ese es el mejor regalo que uno se puede dar. Yo pensaba el otro día, decía, en los amigos, por ejemplo, o la gente dicen, vamos a comprar, vámonos a rumbear, y hay que poner 200.000 pesos para trago, que al final el trago no es bueno, no le ayuda a uno, el trago no es bueno, y al final la gente dice 200.000, pues hágale, pero a veces tú le dices, no, hay que pagar un retiro, o van a la misa, y en la misa pues una monedita de 500, pero al día anterior uno para la rumba sí puso 200.000 pesos con una botella de whisky, increíble, ¿no? Para ayudar a los demás, uno como que 500 pesos, 1.000 pesos, pero cuando es para trago, una cosa que al final no le aporta nada a uno, no le da, ahí sí uno da plata y da abiertamente. Entonces creo que así pasa, uno a veces compra cosas que no necesita, y un retiro que no vale mayor cosa, uno dice, no, es que no tengo plata, es que no puedo, es que siempre se puede, y si uno no los tiene, pídale a Dios, que Dios siempre va a proveer, y Dios siempre le manda a uno ese ángel
que le va a ayudar o le manda eso, yo eso lo tengo clarísimo. Te cuento otra historia de Jason, no sé si tú conoces a Jason Aristizábal, que tiene en Cali una fundación que se llama Sodisvalle para niños situación de discapacidad. Él se ganó lo de héroe CNN y me contaba Jason un día que estaban en la fundación y entonces necesitaban hacer una obra en la fundación para los niños. ¿Y cómo te parece que necesitan así? Porque si no, les iban a cerrar la fundación. Y entonces él no tenía plata y le dijo a la mamá, mami, arranque con esa obra. La mamá le decía, pero Jason, no hay plata, ¿cómo hacemos? Mami, arranque con eso, que ahí miramos qué hacemos, no se preocupe, pero Jason, no hay plata. Y entonces a la mamá arrancó con la obra, se termina, eso, la obra duró una semana, una obra que tenían que hacer, y a la semana cuando terminaron la obra no tenían la plata. Y la mamá le decía, Jason, ¿pero qué vamos a hacer? Y él le decía, mami, no se preocupe, la providencia. Dios siempre va a proveer, la providencia, cuando usted obra bien, cuando usted hace las cosas bien, Dios siempre va a proveer. Y ese mismo día en la tarde llegó una persona de Maús a hacerle una donación a la fundación y con eso pudo pagar los trabajadores y las cosas que tenía que pagar, le sobra esta plata. Entonces, creo que así pasa cuando uno quiere algo, uno se lo pide a Dios y Dios seguramente va a proveer, si eso le conviene a uno y si es bueno, ¿no? Y más en estos temas espirituales, seguro que sí. Entonces, siempre ese ángel o ese regalo va a llegar, uno no sabe dónde, pero va a llegar seguramente. Hans, recuérdame por favor cuántos años desde que fuiste al retiro llevas perseverando. ¿Cuánto tiempo? Yo estuve en el retiro hace alrededor de unos 8 años. Bueno, Hace 8 años. 7, 8 años, sí. Ok, 8 años. ¿Con qué te has encontrado después de eso? Es decir, muchas personas pueden estar diciendo, no, entonces uno va a un retiro, están los caminos del Señor y todo es color de rosa. Al inicio nos hablabas de unas claves para perseverar en la fe, pero ¿qué ha sido lo más difícil para perseverar? Es decir, que tú digas, no, definitivamente yo de esta no voy a pasar, la fe no vale la pena, o sea, que tú digas, me he vuelto a levantar, ¿qué ha sido lo más difícil de perseverar? Bueno, yo diría que varias cosas. Lo primero que uno se tiene que aguantar es el bullying familiar, porque todo el mundo le dice, ahí viene Monseñor, ahí viene el Padre Hans, ahí viene el Santo. Y a veces en la casa también le pasa a muchos que, claro, uno viene con esas ganas de Dios, esa fe, y a veces hasta en la casa la misma esposa, ¿no? La misma esposa le dice a usted, pero ¿cómo le sirvió Emaús, no? Pero ¿cómo? Porque a veces, claro, yo creo que esa es de las cosas que en el primer momento que usted falla te bien porque ya te empiezan a ver como si fueras un santo, como si fueras y realmente pues seguimos siendo los humanos con ganas de ser santos, pero con muchos errores, muchas cosas. Entonces yo creo que lo primero es eso, aguantarse con eso porque todos los amigos te van a decir, no, pero esta hora de qué se las pica o esta hora se cree santo o qué tal esto, si yo lo conocía pues era un vago, en fin. Entonces lo primero es eso. Y lo segundo, yo creo que también hay una cosa dura y es que tenés un poco más de conciencia y de conocimiento de Dios. Entonces, a veces, claro, cuando pecas o cuando cometes errores te das muy duro, porque ya tenés conocimiento, ya la embarré, hombre, ¿será que yo sí sigo? Y a veces yo creo que lo duro es eso, que querés dejar el camino. Decir, yo no soy digno de Dios, yo no merezco, yo no he podido, no, yo no, definitivamente me queda muy difícil. Yo creo que eso es de las cosas más duras porque te empezás a dar muy duro y ya te da como pena. Nosotros hablamos a veces en las reuniones de Maús de que muchas personas no vuelven por varios temas. Lo primero porque pecan y les da pena. Dicen, no, pero yo con qué cara voy a ir allá si, aunque nadie me haya visto, yo sé que pequé y se cree uno como un fariseo, como un mentiroso, como yendo a algo, pero al final, lo que siempre decimos, Dios nunca se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, y el secreto es ese, volverse a levantar y volverse a levantar y volverse a levantar. Dicen que no hay santo sin pecado, ni pecador sin futuro, y siempre tenemos la oportunidad de volvernos a levantar, y yo creo que eso es de lo más duro que hay, volver a insistir, perseverar y hacerle. El Papa Francisco contaba esa historia en alguno de las visitas que ha hecho a varios países. Él decía que uno tiene que ser como esos escaladores que se caen y vuelven y se levantan, y que el problema no está en caer, sino en volverse a levantar. Y yo creo que eso es de las cosas más duras en este camino de la fe, el volverse a levantar y el no darse tan duro, y obviamente tratar todos los días de mejorar, de ser mejor persona, mejor creyente, mejor ser humano, mejor católico, pero todos los días en esa lucha, en esa pelea diaria, que es de las cosas más duras, nunca desfallecer. Bueno, Hans, no, muchísimas gracias de verdad por este momento, por este compartir, por todo lo que nos has transmitido, lo que nos has compartido y enseñado.
Yo pienso que en esta época del año generalmente empezamos a hacer como todo el recuento de, bueno, ¿qué fue lo que hice? Como hacer un análisis, pero también empezamos a hacer como esos proyectos y pensar en el próximo año. Entonces, como lo hemos venido hablando durante todo este espacio, qué rico que en estos momentos de proyecciones, de proyectos, de ideas, de planeación, podamos pensar en nosotros y abrirnos al Señor, abrirnos a Él y darnos ese regalo, querer ir a un retiro espiritual, empezar preguntándole a Dios en un nuevo año, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es la misión con la cual me creaste? En fin, todas estas cosas que a veces las dejamos, ni siquiera las contemplamos ni las preguntamos o las enfocamos mucho en nuestra voluntad o en lo que soñamos, pero no le preguntamos a Dios qué es lo que Él está soñando. Entonces, de verdad que me parece súper valioso este compartir. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y antes de terminar, yo te quiero regalar una promesa. Este es un momento muy especial porque para cada invitado, antes de finalizar el programa, pues en mi nombre del Señor, damos una promesa y esta es Filipenses 4:19. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Muchas gracias, amén. Seguro que sí, es la providencia. Dios siempre va a proveer todo lo que necesitamos, eso es cierto. Muchas gracias. Gracias, Hans. Gracias a ti, saludos a tu familia. Que Dios te siga bendiciendo con todo lo que haces, que le siga sirviendo de la manera en que lo haces. Y bueno, un abrazo muy grande. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a todos. Una feliz Navidad, un feliz año. Y bueno, como tú dices, hay que buscar a Dios siempre. Alguien decía el otro día que alguien era feliz y que de pronto esa persona no estaba tan cerca de Dios, pero que era feliz. Y yo le decía, es imposible ser feliz sin Dios. O sea, Dios todos tenemos un vacío interno que solo llena Dios. Ese realmente es el que nos da la felicidad. Habrá felicidades momentáneas materiales, pero realmente la felicidad verdadera solo se encuentra con Dios. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, una excelente como feliz Navidad y un excelente feliz año para todos también los que nos ven y nos escuchan. Gracias, Hans. Feliz Navidad también para ti, para los tuyos y feliz Navidad también para todos ustedes. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Chao.